Bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación. Hoy nos acompañan la licenciada Susana Lopatín y la licenciada Silvana Afiladoro. Ellas estuvieron el año pasado con nosotros en una de las jornadas hablando de literatura inclusiva. Ellas han escrito unos cuentos sobre la diversidad en relación al juego y a distintos paradigmas vinculados a niños y niñas con discapacidad. Es una literatura muy interesante, seguramente quienes cursan estas capacitaciones han visto este video, si no, bueno, ellas van a retomar algo de lo que se vio en esa jornada, nos van a contar un poco acerca de estos libros tan interesantes que escribieron. Y bueno, las vamos a escuchar de qué manera ellas abordaron esta literatura que crearon, ¿no? Estos libros que crearon en las escuelas, ¿no? Ellas pertenecen al ámbito de salud, pero lo interesante es que trabajan en red con educación, ¿no? Y con la comunidad y con las familias. Entonces, esta mirada más amplia, ¿no? De lo que es la inclusión, que no solo se remita a lo que es el ámbito de la escuela, sino que pueda ir más allá. Entonces, bueno, las autoras Silvana y Susana nos van a contar, yo los dejo ya con ellas para que nos cuenten un poco acerca de cómo fueron trabajando. Hola Silvana, hola Susana, los dejo Hola, con los cursantes. hola a todos. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a... Bueno, sí, anda poniendo la primer Sí, sí. diapo. Ya les voy mostrando, ahí estamos. Bueno, estas experiencias de intercambio con la comunidad educativa en relación a la literatura inclusiva surgió a partir de que nosotras escribimos una colección de cuentos titulada Todos a jugar, que son historias de chicos en la plaza. ¿Por qué en la plaza? Porque la plaza es un espacio público inclusivo y lúdico por definición. Y esas historias que las pensamos en principio para poder ofrecerle al niño con discapacidad un lugar donde poder verse reflejados, porque nosotras en nuestra búsqueda de materiales de estas características, al no encontrarlo, decidimos escribirlo. Y esta literatura que surgió inicialmente pensada para que el niño con discapacidad se pueda encontrar reflejado en la niñez dentro de los medios de comunicación, después en realidad superó nuestras expectativas iniciales porque se transformó en un material prioritariamente utilizado en la escuela. ¿Por qué? Porque, bueno, como todos sabemos, a partir de la Ley Federal de Educación, la Ley de Inclusión, hoy en día en todas las escuelas públicas, en la gran mayoría, hay incluidos niños con discapacidad y la comunidad educativa encontró en estas historias un escenario lúdico, ficcional, pero al mismo tiempo con situaciones muy reales, porque las historias son de ficción, pero en base a lo que nosotras por años escuchamos en la clínica de nuestro trabajo en el hospital público. Nosotras las dos somos del Hospital de Rehabilitación Manuel Roca, es un hospital público del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y ambas dos trabajamos hace más de 30 años con niños con discapacidad. Entonces, de esa experiencia clínica y de ese material real que nosotras tuvimos la oportunidad de escuchar a lo largo de años, armamos estas historias y bueno, resultó que después eran un escenario muy interesante para que la escuela tomara esas historias y a partir de allí pudiera empezar a reflexionar y a pensar con el grupo, con su grupo, bueno, en qué medida esto que pasaba en estos cuentos tenía que ver con la realidad que se vive en el aula. Aunque los espacios sean diferentes, porque uno es la plaza y otro es la escuela, eh, digamos que las situaciones de diversidad y de necesidad de reacomodar
el espacio lúdico en función de este niño que tiene una capacidad diferente a la de la mayoría y que no puede jugar de la misma manera que juega la gran mayoría, de alguna manera estimula la creatividad del grupo para encontrar otros modos de jugar donde todos puedan ser incluidos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Nosotras en esta oportunidad vamos a no solamente hablar de las historias. Yo aquí hice una primera introducción, pero hoy quisimos también incluir algunas conceptualizaciones que nosotras entendemos que pueden ser un aporte para la comunidad educativa en este gran desafío que es trabajar con un aula diversa, donde hay integrados a veces más de un niño con discapacidad y que sabemos que si bien es una gran oportunidad, nosotras, como bien dice esa diapo, consideramos que en la discapacidad hay una oportunidad velada de crecimiento enorme, tanto para la persona docente, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional y a la sociedad en su conjunto. Las historias, como bien dice ahí, son 12 historias, y a lo largo de las 12 historias, que son todas escenas en la plaza, se visibilizan niños con diversas discapacidades. O sea, en una de las historias aparece un niño con una discapacidad intelectual, en otra un niño ciego, niños sordos, niños con trastornos neuromotores, niños dentro del espectro autista. O sea, intentamos a lo largo de esas 12 historias visibilizar una realidad muy diversa que justamente provocaba y estimulaba a que el contexto tuviera que redefinirse a partir de esa diversidad, pero en donde finalmente, gracias a esto, se transforma en una oportunidad de crecimiento de todos. Vamos a pasar a la siguiente. Y ahora vamos a empezar... Sí, perdón, Susi. No. Antes de pasar a la siguiente, quizás podríamos agregar, a lo mejor algunos nos han visto el año pasado, donde nosotras desglosamos un poco todo lo que subyacía a la construcción de estas historias. Pero no está de más decir, me parece, como para introducirlo, que casi sin darnos cuenta, queriendo darle protagonismo a los niños con alguna discapacidad, pusimos en escena toda la comunidad. Entonces, lo que fuimos descubriendo es que esos cuentos donde uno se puede poner distintos ropajes, donde uno ve historias que le pasan a otros y que puede imaginarse quizás jugando esas situaciones, también describe los escenarios de los niños, de los niños que no padecen alguna discapacidad, cuando se enfrentan con un otro niño diferente. Y entonces se transformó en una herramienta interesante para divulgar, para lograr que toda la comunidad educativa se pueda acercar quizás a situaciones que de no mediar en un personaje de una historia desconocerían. Y esto puede pasar en niños pequeños, en niños de enseñanza inicial, hasta podría pasar en adolescentes, porque como hablábamos hace un ratito, preparando un poco este encuentro, cuando alguien en una escuela secundaria ingresa a una escuela y tiene alguna discapacidad o presenta alguna problemática, alguna vez tuvo una historia. Y aunque en los cuentos se juegan historias de niños, poder atravesar esas historias, ese cuento, como una herramienta para poder contar lo que los niños con discapacidad a veces transitan en su infancia y lo que pasa en la comunidad con eso que a ellos les pasa, nos parece que es de una herramienta interesante
a la hora de, bueno, trabajar en las aulas, ¿no? De lograr que, porque esto es lo que tiene un cuento, cuando uno lee un cuento o lee una historia, se mete adentro de eso que se está jugando ahí. Deja de pensar en uno y empieza a pensar, en el mejor de los casos, en ese personaje. Y jugar esos personajes, alejarnos de esa realidad, nos permite, como decía recién Silvana, quizás utilizar toda nuestra capacidad creativa, empática ni hablar, para poder incluirnos, aceptarnos, acompañarnos y aprender un poco de todo de nosotros mismos, ¿no? Nada, quería agregar un poquito esto con respecto a por qué nosotros elegimos este dispositivo como un medio para trabajar en las aulas. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, esto es algo claramente sabido por todos, que el desarrollo es sostenido en 3 pilares básicos: la familia primero, la escuela y el sistema de salud. Pero nosotras sentimos que necesitábamos partir de esta premisa básica que todos conocemos para poder pensar qué es lo que pasa cuando un niño con discapacidad entra a la escuela. Porque cuando un niño con discapacidad entra a la escuela, y pasamos a la siguiente diapo, más allá de la angustia, del dolor, de los sentimientos de impotencia, del esfuerzo, la realidad del niño con discapacidad nos devela una oportunidad enorme de crecimiento como docentes y como sociedad, que es lo que decía hace un rato, y pasamos a la siguiente. Y lo que nosotras advertimos es que esto sobre todo se hizo muy evidente en espacios de formación con docentes. Vamos después a ir contándoles, pues nosotros hemos hecho talleres con docentes y en esa reflexión muchos docentes hablaban de niños con muchas dificultades que hay en las aulas, pero que quizás no tienen un diagnóstico claro, quizás no tienen todavía ese rótulo que los caratula como niño con discapacidad, pero sin embargo que ellos ven que tiene una singularidad que requiere de un montón de acompañamiento y de dispositivos, tanto como el niño que sí tiene su certificado de discapacidad. Entonces, pasamos a la siguiente. Nos fuimos dando cuenta que este momento en que el niño entra al aula, el niño con discapacidad entra al aula, generalmente no lo hace solo, sobre todo si es un niño que ya tiene un certificado de discapacidad, porque vamos a hablar de dos realidades. Uno es cuando el niño tiene un certificado de discapacidad, que ya ingresa al nivel inicial con este certificado, que eso en la mayoría de los casos indica que ese niño nació con alguna problemática y por eso ya cuando está en el nivel inicial ya tiene un certificado de discapacidad, a diferencia del niño que empieza a plantear trastornos en el desarrollo a lo largo de su experiencia escolar. Pero el niño que sí ya tiene un certificado de discapacidad al inicio, vemos que ingresa al aula no solo. Normalmente ingresa acompañado o de la mamá, que por ahí cuesta mucho ese despegue, o de alguna maestra de apoyo a la inclusión. Entonces, hoy en día, el aula es un aula donde ya esta modalidad de antaños de el docente frente a los niños ya se ha reconfigurado absolutamente y a partir de la ley de inclusión en educación, hoy en día el aula es un espacio habitado por varios adultos que requiere de todo un proceso de acomodación y de organización diferente y por eso, vamos pasando a la siguiente,
sentíamos la necesidad de hablar de qué, de esta conmoción, ¿no? De esta conmoción que se genera en el momento en que el niño, ya con una discapacidad evidente, con un certificado que lo acredita, ingresa al aula. Es como que de alguna manera, si bien hoy en día cada vez es más frecuente, no deja de ser una conmoción que activa un montón de cuestiones sobre las que queremos ir contándoles. Pasamos a la siguiente. Cuando nosotros hablamos de una conmoción, hablamos de algo que nos conmueve, que nos lleva a movernos con otros frente a determinadas realidades que quizás son nuevas, son inesperadas, son intempestivas, nos hacen tambalear. Nosotras pensamos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué introducimos esta cuestión que nosotras venimos del equipo de salud? Yo quería agregar esto que decía antes Silvana, que generalmente cuando el niño es pequeño y padece alguna discapacidad, es el equipo de salud el que interviene tempranamente. Primero está la aceptación de los papás, la angustia, la preocupación y la consulta al equipo de salud. Generalmente, ante el niño con discapacidad, los papás son mucho más temerosos respecto de la inclusión escolar, sea una escuela especial, sea una escuela común. Por estas cuestiones de los nuevos paradigmas, de las leyes que nos atraviesan actualmente, es muy probable que un niño ingrese a una escuela común y la pregunta de los padres es, ¿lo aceptarán? ¿Lo entenderán? ¿Lo van a poder ayudar? ¿Lo van a poder incluir? ¿La va a pasar bien? ¿Va a poder hacer amigos? Y es el equipo de salud en general el que hace ese puente y es el que indica generalmente esa inclusión en la escuela. Cuando decimos que conmoción es lo que nos invita a movernos, nosotros planteamos una serie de ítems que vamos a desarrollar poquitito y que fueron dando marco de alguna manera a estas historias que nosotras escribimos, que no solamente tenían el deseo de plasmar un valor literario, nosotras no venimos del ámbito de la literatura, sino que tenían que ver más que nada con una apuesta clínica que se transforma en una apuesta educativa. Entonces nos preguntábamos, ¿qué nos pasa? ¿No? Es decir, ¿hacia dónde nos movemos? Y decimos que tendremos que aceptar un desafío, que es muy importante que podamos identificar nuestros miedos, que tenemos que apelar a la capacidad para adaptarnos, lo vamos a ir desarrollando, corrernos del saber sabido, que no es tan sencillo, generar nuevos modos de enseñar y de aprender, darle lugar a esto, trabajar con nuestras propias limitaciones, que supone una autolectura también y una apoyatura en el equipo en general, y sobre todo, hacerle lugar a la singularidad de ese niño. Porque a veces perdemos de vista, ya lo vamos a desglosar un poquito, que ese es un niño único y irrepetible como cualquier otro, y que tenemos que apelar a que cada niño nos propone una propuesta creativa para ese niño, tenga o no tenga una discapacidad. Si hay algo que nos merecemos tener en cuenta y no perder nunca de vista, es que todos los niños tienen necesidades esenciales. Y acá es donde, escribiendo y pensando en qué queríamos contarles, nos acordábamos de que, bueno, fue mutando y fue variando la concepción de cómo mencionar las capacidades especiales, eh, eh, las necesidades especiales de los niños con discapacidad.
Y nosotros desde el ámbito de salud nos resistimos bastante a que tengan una capacidad especial, una necesidad especial, porque lo que sí descubrimos es que tienen necesidades esenciales como cualquier otro niño. Y eso atraviesa a toda la niñez. Entonces no hay una marca que hace la discapacidad. Sí, nos hace mover, conmovernos, de distintas maneras, ir y venir, pero no tenemos que corrernos de ese lugar de que son especiales. No, son esenciales. La verdad que escribiendo para ustedes, para armar este encuentro, nos pusimos a pensar en por qué nosotros elegimos esta palabra esencial y que tiene que ver con esto de la singularidad de cada niño, que es muy importante no perderla de vista. Bueno, y obviamente desplegar la creatividad. Si querés pasamos a la próxima. Silvana, creo que ibas a contar esta. Justamente en relación a lo que estaba hablando Susi recién, es como que el niño con discapacidad genera un desafío a superar, que por supuesto no es fácil, porque es algo nuevo, es algo diferente, pero en esencia, cuando se comienza a transitar la posibilidad de inclusión, lo que termina poniéndose sobre la mesa es que la necesidad de la singularidad, la necesidad de creer que ese niño es capaz de aprender, la tienen todos. Todo niño para poder aprender requiere de que haya un otro que crea que es posible aprender. O sea, cualquier niño necesita ser investido por el otro, por el adulto, como capaz de aprender. Esa es una necesidad universal. El niño que no tiene una discapacidad así ya declarada, muchos niños hay que presentan problemas de aprendizaje y muchas veces eso tiene que ver con cómo circula el conocimiento en la familia, en ese ámbito, en ese contexto sociocultural, en esa historia familiar y muchas veces el justamente tener un contexto que no cree en la posibilidad de aprendizaje de ese niño termina deviniendo en un trastorno específico de aprendizaje que muchas veces hasta termina siendo discapacitante. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que las cuestiones básicas que sostienen la inclusión en realidad son cuestiones universales para todo niño. Solo que la discapacidad la ponen en una evidencia, es como que le pone un resaltador que hace que no podamos soslayar esa realidad. Porque claro, hay un observable físico, digamos desde la forma, desde los modos de circular, de moverse, de comunicarse, que es evidentemente diferente. Pero eso no quiere decir que el resto sea homogéneo. Entonces, el poder trabajar con la inclusión siempre implica creer que es posible que ese niño pueda integrarse. Si el contexto no lo cree de verdad desde las entrañas, es muy difícil poder realmente crear las condiciones adecuadas, porque por más que tengamos los recursos, digamos, edilicios, los recursos didácticos, si no hay un otro que aloje en el sentido de darle un lugar de figura aprendiente, creyendo en la oportunidad de aprendizaje de ese niño, si eso no se da, entonces no va a haber inclusión posible, ni de ese niño, ni de otros niños que quizás no tienen la etiqueta de la discapacidad, pero que por diferentes cuestiones, a veces conductuales, a veces familiares, bueno, diversas, no se termina creyendo en la capacidad de ese niño. Entonces, nosotras, cuando la temática de la inclusión comenzó a ser un tema
de agenda social y sobre todo educativa, comenzaron a pensarse distintos nombres que pudieran, digamos, serle fiel a esta realidad de la discapacidad. Y en esto se empezó a hablar, por ejemplo, de capacidades diferentes. En este sentido, nosotras no estamos tan de acuerdo porque creemos que capacidades diferentes tenemos todos. Eso es justamente lo propio de lo humano, la singularidad, esta cosa de que somos únicos e irrepetibles. Entonces, por tanto, lo que nosotros vemos es que la realidad del niño con discapacidad en realidad nos está subrayando lo que en esencia todo niño necesita, y es que se crea en que ese niño tiene un futuro posible, que ese niño pueda insertarse en la sociedad, pueda desarrollarse y pueda aprender. Cuando esta condición no está, el de creer en él, el aprendizaje, todo, digamos, se ve tremendamente afectado, aún en niños que no nacieron con una condición biológica discapacitante. Aún niños normales, entre comillas, que podríamos decir, pero que no han tenido un contexto favorable, que creyera en sus posibilidades de aprender y de integrarse a la sociedad, vemos que eso deviene en trastornos severos de aprendizaje, muchas veces deviniendo en una realidad discapacitante a futuro. Vamos a la siguiente. Con respecto a, ¿se acuerdan que decíamos esto de aceptar desafíos? También decíamos esto de la importancia de identificar nuestros miedos, porque quizás a pesar de la formación que podamos tener, a pesar del bagaje de conocimientos que hayamos adquirido en los distintos profesorados o en los distintos cursos o en las distintas capacitaciones, siempre eso de aceptar un desafío, algo nuevo que acontece, nos atraviesa temerosamente. Y es importante identificar esos miedos, es importante tener en cuenta que a veces nos sentimos impotentes o que a veces sentimos que no tenemos la suficiente experiencia. Eso genera angustia porque todo lo que uno pueda más o menos conocer y maniobrar es tranquilizador, pero aquello que en algún punto nos muestra que el otro, ese niño o los niños en el aula están sufriendo, nos puede desplegar un monto de angustia que nos atraviesa y nos puede resultar inmanejable y complejo a la hora de abordar nuestra capacidad, que en el caso de ustedes, los docentes, es la capacidad de poder, como decía recién Silvana, entusiasmar a los niños para poder aprender, ¿no? En definitiva. Además, es cierto que es importante determinar que cuando hay algo diferente que sale dentro de los cánones esperados o esperables, se puede sentir que uno tiene una sobrecarga. Y a veces eso hace que uno se sienta solo y se enoje, o se frustre, o se sienta mal, o empiece a perder aquellas capacidades de las cuales con las cuales sí cuenta, capacidades que tiene. O sea, todos estos sentimientos, si nosotros de alguna manera no logramos identificarlos, compartirlos con otro, apoyarnos en el otro y poder verbalizarlos y poder comunicarnos, inevitablemente van a generar un entorpecimiento en el trabajo que hagamos, ¿no? También uno de los miedos que podemos tener es a fracasar, y esa es una palabra relativa, ¿no? Porque nada que haya nacido de un intento, uno salga bien o salga mal, debería llamarlo fracaso. De los errores se aprende, ¿no? Y entonces identificar eso realmente es importante a la hora de incluir un niño en un aula, ¿no? Y otro de los miedos que nosotras vemos bastante comúnmente es que quizás por
dedicarle mayor atención o tener esa disponibilidad especial para un niño con discapacidad, uno siente que pierde el manejo grupal o cómo contarle al resto de los niños qué es lo que le pasa a este otro niño que es en apariencia diferente. Ahí es donde las historias nosotras vemos que tienen mucho anclaje, porque puede dar herramientas para que el docente a través de un cuento, de una historia, pueda introducir esa temática y jugarla y que todos la puedan pensar y que todos puedan participar y que todos hagan de esa experiencia algo único y algo nuevo y algo bueno, porque siempre pasan cosas buenas cuando tenemos esta propuesta de conmovernos, ¿sí? De movernos todos juntos hacia alguna dirección. Pero para poder hacerlo, identificar los miedos es fundamental, ¿no? Podemos pasar a la otra. Bueno, obviamente esto implica adaptarnos, implica mover estructuras, cuestionar prejuicios, preconceptos, replantear paradigmas, hacer lugar al saber del otro, a los tiempos de las diversas infancias, a lo singular desconocido, conmover los saberes y relativizar las verdades. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir por sobre todo que necesitamos escucharnos? Necesitamos escuchar humildemente a todos los actores que intervienen en esa escena. Y cuando digo humildemente, pasemos a la siguiente. Bueno, no, pensé que venía otra, no importa. Cuando digo humildemente, me estoy refiriendo a poder entender que en esa realidad diversa, la realidad diversa no solo es de niños, la realidad diversa también es de miradas de la comunidad educativa. Una mirada diferente entre lo que puede ser la figura de los papás de ese niño, cada uno de los docentes, el equipo de conducción, los profesionales que atienden a ese niño, los profesionales de la salud. O sea, en ese escenario educativo aparece de alguna manera la palabra de distintos actores. Y acá lo importante es aprender a escucharnos desde un lugar de humildad, pudiendo respetar al otro, porque nosotras entendemos que la complejidad solo es posible de sostenerse cuando podemos realmente, respetuosamente, asumir esta corresponsabilidad de la que se habla hoy y que esto ya está instituido a nivel de las normativas educativas, ¿no? En una época, al principio, cuando se empezaron las primeras cuestiones, en las primeras experiencias de inclusión de un niño con discapacidad y estaba la maestra que en las primeras épocas se llamaba maestra integradora, era muy común, por ejemplo, que la maestra dijera, ahí llegó tu alumno, ¿no? Como que el niño con discapacidad era alumno de la maestra integradora, como se llamaba en aquellas épocas. Esto obviamente no creaba condiciones para una verdadera inclusión y por eso que después cambió el paradigma, por eso hablábamos de ir repensando cada paradigma y ir pensando juntos para desarrollar conocimiento en relación a la temática de la inclusión. Y en este sentido aparece este término de la corresponsabilidad. Y eso lo que implica por sobre todo es humildad a la hora del encuentro con el otro. Humildad para poder escuchar la perspectiva desde donde habla el otro, desde donde sufre el otro esa realidad, para poder desde un lugar empático y de real escucha poder construir algo juntos. Porque cuando esa escucha humilde, esa posibilidad de confiar en los otros, de trascender la omnipotencia, no ocurre, lo que ocurre es una competencia de egos que termina generando malestar en
en toda la comunidad educativa y, por supuesto, el niño pagando las peores consecuencias. ¿Sí? Porque en estas disputas que muchas veces se generan en las llamadas mesas de inclusión o a veces en esos encuentros, yo he tenido muchas oportunidades, encuentros ahora a través de Zoom, con supervisoras, con docentes, con equipos de conducción, con padres, y en donde resulta a veces muy difícil ponerse de acuerdo acerca de lo que realmente ese niño está necesitando. Pero esto solo se logra cuando cada uno internamente puede trabajar esta cuestión de que yo necesito hacer lugar al saber del otro, porque yo solo no puedo nada, nadie puede todo solo. Estas realidades complejas son pasibles de generar experiencias hermosísimas cuando podemos darnos de la mano, cuando podemos escucharnos, cuando podemos respetar la mirada del otro y pensar juntos. Ahí es donde realmente surgen las experiencias más creativas, más amorosas y de realmente posibilidad de inclusión. Y tranquilizadoras, agregaría yo, porque cuando uno descubre que tiene que dejar un poco de lado la omnipotencia del saber único y, como dice esta diapositiva, cuestiona las verdades, no pone techos y hace lugar al saber del otro, lo que acontece es que uno siente mucho alivio, porque si no, sobre uno cae el peso. Cuando la omnipotencia es muy grande y a veces hay estas competencias, ¿no? que solían pasar, uno va aceitando de a poquito el mecanismo, vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos aprendiendo a interactuar el equipo de salud y el equipo educativo, ¿no? Pero cuando uno piensa que podemos interactuar entre todos, que el saber de uno puede hacer un aporte a la ignorancia del otro, el no saber, está bueno no saber. Si nosotros estamos apostando a que ese niño no sabe y estamos preparados para darle saber, para que se pueda apropiar, es porque suponemos que no sabe y viene a aprender. No tenemos que perder de vista que nosotros también estamos en un constante espacio de aprendizaje, porque estamos trabajando con seres humanos y aunque repitamos esto y suene medio pesado, pero ya sabemos que son únicos e irrepetibles, está bueno recordárnoslo todo el tiempo, porque solo así vamos a poder hacer ese trabajo artesanal que, por supuesto, los saberes que aprendimos en nuestra formación nos van a auxiliar, nos van a dar herramientas. O nosotras pretendemos también que algunas de estas historias también les aporten herramientas, pero solo van a ser útiles en la medida en que yo pueda mirar al otro, ver qué es lo que ese niño necesita, correrlo de un diagnóstico que lo único que podría hacer es estigmatizarlo, ponerle un techo. Solamente un diagnóstico nos tiene que poder permitir elegir algunos caminos que puedan ser mejores que otros. Aún así, si no funcionaran, porque no está todo dicho, poder hacer tantos movimientos como sea necesario para que el trabajo sea verdaderamente artesanal, ¿no? Si quieren podemos pasar a la próxima. Bueno, obviamente volvemos sobre este tema de crear situaciones de aprendizaje a medida, pero que esto en realidad lo necesitan en gran medida todos los chicos, ¿sí? Y en este sentido es muy importante el recordar todo el tiempo que cuando hablamos de desarrollo y de aprendizaje, no podemos olvidar la familia, la comunidad educativa y el equipo de salud. Esto volvemos nosotras a insistir en esto que sabemos que ustedes lo saben, pero es el aceitar la comunicación permanente entre estas tres instancias que esa inclusión va a ser posible. O sea, en la medida en que haya realmente
acuerdos establecidos, objetivos establecidos, a pesar de las diferencias y a pesar de las divergencias y de las posiciones encontradas, poder llegar a algunos acuerdos que permitan ir estableciendo un rumbo, una visión, ¿no? De hacia dónde estamos pretendiendo ir, ¿no? Y, por supuesto, aceptar que el desacuerdo va a ocurrir. Si uno va ya preparado a ese espacio de encuentro, a esas mesas de inclusión, a esas entrevistas con los padres, a esos encuentros con los profesionales de salud, sabiendo que el desacuerdo puede existir y que es bienvenido, porque ese desacuerdo permite la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva y ampliar la mirada, porque si no nos quedaríamos con ese cuadradito chiquitito que es la mirada parcial de uno. Entonces, esto es lo que nosotros sentimos que hay que trabajar mucho, mucho todos, los profesionales de la salud, los profesionales de educación y la familia. Por eso rescatamos, acá sí es el tema de la humildad, que lo había introducido antes, acá lo aclaré en este Power, porque en realidad, si no hay esa humildad respetuosa que permite el pensar juntos, lo que se va a dar es una omnipotencia que genera pulseadas que terminan en la disolución, en el mal humor, en el desaliento y en la desilusión de la apuesta de la inclusión. Pero muchas veces el límite no está tanto en la realidad del niño como en la imposibilidad de los adultos de realmente ponernos de acuerdo acerca de cómo sostener a ese niño o niña. Vamos a la siguiente. Bueno, trabajar nuestras propias limitaciones es la contracara, ¿no?, de reconocer cuáles son nuestras limitaciones y nuestros miedos. Y para poder trabajarlas, nada mejor que conocerse, pensarse, reconocer los propios recursos, la búsqueda de otros. Eso nos va a permitir identificar herramientas adecuadas y sobre todo lo que anticipábamos un poquito antes, ¿no? Perdonarse el error y valorarlo como camino de aprendizaje. Los chicos se caen una y otra vez y se levantan y preguntan una y otra vez lo mismo y tienen tiempos diferentes. A veces es bueno volver a mirar al niño con los ojos de niño y ponernos a la altura, al ras del piso, para darles el tiempo, para darnos el tiempo, para hacerle lugar a ese saber que el niño trae en sí. Podrá tener alguna dificultad, pero él sabe de sí, sabe lo que le gusta, sabe lo que quiere. Lo que no sabe es cómo acceder quizás a algunas herramientas o algunos dispositivos que hay alrededor, para lo cual vamos a tener que hacer, identificando las herramientas adecuadas, todos los movimientos necesarios para poder hacerles ese lugar. Nosotros decimos siempre que la idea no es que el niño encaje en el sistema educativo, sino que el sistema educativo haga todos los movimientos posibles para que ese niño se sienta incluido. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la comunidad de niños sordos. De hecho, en uno de los, hay varias historias, creo que una o dos de las que les compartimos, que para que ustedes las puedan escanear y leer y apropiarse un poco de ellas si les interesa. Despliego un poco las situaciones de vivencias de los niños sordos y de los niños oyentes cuando se enfrentan y se encuentran con un niño sordo. Y uno pretendería que en una situación de inclusión de un niño sordo en una escuela común, que quizás maneje, por ejemplo, una lengua distinta, que es la lengua de señas, o que tenga una bimodalidad, un niño que pueda tener un lenguaje oral y también la lengua de señas, uno pretendería no que el niño sordo que vamos a incluir en la escuela se adapte
a la oralidad, sino que la comunidad que lo aceptó y que se anima al desafío de incluirlo y de que pueda hacer su escolaridad con el resto de los chicos, pueda aprender la lengua de señas. O sea, hay un punto en el cual el aprendizaje que nosotros tenemos que poder lograr ante una inclusión es que el resto de la comunidad pueda incluir o incorporar aquello que ese otro sujeto de alguna manera necesita eh, y del cual podemos aprender, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos talleres compartiendo escuelas comunes con escuelas de niños sordos, y ese intercambio, esa valoración, utilizamos los cuentos para esto, esa valoración de lo que puedo aprender del otro, de lo que me puede asombrar y de lo rico que es encontrarme con otra manera de ser niño y que yo puedo aprender de eso, para nosotras es fundamental, porque nosotros en el hospital de rehabilitación, la verdad es que lo que atendemos todo el tiempo son niños con discapacidad. Entonces estamos muy acostumbrados a buscar esas herramientas, a tratar de establecer un puente con el sistema educativo, a lograr que ese niño tenga un desarrollo lo más plenamente posible, pero la escuela común, digamos, o la escuela que no está acostumbrada a tener en su, bueno, en su población a los niños con discapacidad, tiene que poder identificar eso, las herramientas adecuadas. Y para eso hay que nutrirse del saber de los otros. Y a partir de eso, la verdad es que se pueden abrir como puentes y hacerle lugar a ese saber que es tan necesario y que está escondido adentro de ese niño, ¿no? Podemos pasar a la otra. Bueno, esto tiene que ver con lo que planteaba Susi recién, ¿no? Poder abrir la escucha también a lo que ese niño pueda comunicar y nos pueda mostrar de su necesidad. Volvemos a insistir en esto de creer en su potencial, ¿no? Esto como en el potencial de todos los niños. Y acá hay otro punto que yo quisiera señalar, que no se escucha tanto en los ámbitos académicos, y no sé por qué, pero es que pueda circular la energía del amor. La verdad que en el ámbito coloquial sí circula, porque muchas veces uno dice, ay, sí, por suerte esa maestra, la verdad que lo requiere, se reenganchó con el nene y la verdad que lo está ayudando tanto. O sea que en todo momento uno ve la diferencia de cuando la energía del amor circula a cuando no, a cuando hay rechazo, cuando hay el decir, bueno, esto yo siento que no puedo. Cuando la energía del amor no circula, realmente es muy difícil que estas situaciones puedan lograr lo que buscamos. Ahora, claro, obviamente, el amor nos impone, el amor es una, podríamos decir que es la virtud más elevada de la condición humana. Pero si bien es verdad que no se impone y no la podemos decretar, yo creo que necesitamos hablar. Necesitamos en los espacios académicos hablar del amor. Cuando uno ve que en cualquier ámbito de la vida social, no solo en el ámbito educativo, hablemos de deporte, hablemos de economía, hablemos de arte, hablemos de lo que fuere, alguien se destaca, en general uno ve la energía del amor que circula, uno dice, sí, es que ama lo que hace y entonces eso se nota, eso se ve y lo podemos ver en un profesional de la salud, en un docente, en un artista, en un deportista. Bueno, esto que todos reconocemos, nosotras creemos que es necesario empezar a ponerle palabras dentro del ámbito educativo, ¿sí? De que pueda circular la energía del amor. Una de las formas en que yo veo que esto de alguna manera se dice es cuando se habla de
hacer un lugar. Creo que yo escuché muchas conferencias y espacios de formación docente que se habla de hacerle lugar, ¿no?, a ese niño. Bueno, hacerle lugar en el deseo del otro, hacerle lugar en esa contención amorosa del otro. Bueno, simplemente esto creemos que es importante empezar a hablar. Vamos a la siguiente. Bueno, esto un poco cierra esto que veníamos diciendo, ¿no? Todo esto, tener todas estas variables en cuenta, lo que nos va a permitir es desplegar la creatividad. Entonces vamos a poner en juego nuestro saber, vamos a poder explorar y descubrir, vamos a tener placer por hacerlo y nos vamos a permitir alegrarnos, sorprendernos ante lo creado. Eso nos va a dar lugar a que seamos más espontáneos, menos rígidos, a que le demos lugar a la intuición, que es un saber muy interesante que a veces por lo académico dejamos de lado, y acá se necesita mucho realmente, como esto que les decíamos antes, la perseverancia y la tenacidad, caerse, volver a levantarse, aprender del niño, no olvidar cómo ellos realizan los aprendizajes. Y siempre otra vez, ¿no? Como esos cuentos que a veces les contamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos, y lo contamos una vez, y otra vez, y de vuelta, y otra vez. ¿Y por qué otra vez? Porque es placentero, porque es conocido, porque nos gustó, porque lo seguimos aprendiendo. Eso es lo que nosotros decimos, que cuando uno le hace lugar al niño y vuelve a mirar con ojos de niño, puede permitirse hasta tener esos otros tiempos. María Elena Walsh decía en esa canción de Osías que tiempo, pero tiempo no apurado, ¿no? Y eso, yo creo que a veces la poesía, los cuentos, las canciones, lo que nos vuelven es al valor de la infancia y al valor que nosotros como adultos a veces perdemos frente a la obligación o la imposición o cumplir con determinadas pautas o con determinados objetivos. Y bueno, hay que recuperar esto, ¿no? De alguna manera. Y siempre, bueno, tener la posibilidad de abrir nuevos caminos y buscar con otros alternativas. No estar solos, como decíamos antes, genera mucho alivio, ¿no? Nosotros siempre estamos dispuestos porque sabemos el esfuerzo que genera a veces, o la incertidumbre que genera a veces, sentir que uno no tiene las herramientas. Habitualmente, afortunadamente, nos encontramos con que las herramientas están, solo que quedan veladas por el miedo o por la etiqueta o por el diagnóstico o por eso que viene que parece ser tan diferente y que me corre de mi lugar, ¿no? Si quieren podemos pasar a la siguiente. Bueno, y la verdad que esta es una conclusión a la que yo arribé a partir de la experiencia con estas historias, porque algo que no les conté, sí lo contamos la clase pasada, es que nosotras empezamos a escribir estas historias porque yo trabajo en una clínica de rehabilitación donde había una niña internada que nunca había salido a la calle, ella tenía como 9 años por un problema crónico, debía estar internada. Entonces, cuando yo quería mostrarle un poco el mundo y contarle un cuento, sentía que todo lo que yo le acercaba no tenía nada que ver con sus condiciones de vida, porque era como la niña de la burbuja, ¿no? Nunca había salido a la calle, no sabía lo que era un auto, no sabía lo que era un árbol, no sabía lo que era un perro. Entonces empecé a buscar historias que visibilizaran al niño con discapacidad. Cuando no encontré nada, excepto algunas iniciativas españolas, pero que hablaban desde la discapacidad, o sea, era una manera didáctica de explicar lo que era tal discapacidad. En realidad no era una historia de inclusión. Bueno, asumimos con Susana el desafío de escribir estas historias.
Y ustedes, no sé si se dan cuenta, pero a partir de un problema con una niña, esto a mí me hizo buscar, me hizo reunirme con Susana, empezamos a pensar, empezamos a soñar con la posibilidad de una literatura inclusiva, y 8 años después estas historias siguen circulando y todo ocurrió a partir del obstáculo de uno. Entonces es como que, wow, el obstáculo de uno en realidad deviene en la oportunidad de aprendizaje para todos cuando realmente asumimos el desafío de la inclusión. O sea, esta historia con esta niña generó un efecto dominó impensable en el momento en que yo empecé a buscar un cuentito para contarle a ella. Y creo que esto nos puede ocurrir a todos. Cuando uno se lanza en ese camino de búsqueda, se empiezan a abrir posibilidades impensadas, y esta es la oportunidad velada que nosotros vemos en realidad en cualquier situación compleja, como en este caso puede ser la de un niño o niña con discapacidad. Pasemos a la siguiente. Bueno, Bueno, nada, resumiendo un poco, eh, lo que queremos contar es justamente esto, ¿no? Que todos los niños o niñas tienen derecho a recibir la ayuda adecuada, tengan o no tengan alguna o algunas dificultades, y más allá de cualquier etiqueta diagnóstica. Entonces, eh, lo que nosotros queríamos es corrernos un poco de la discapacidad para poder hacer una lectura más lineal, ¿sí? O más horizontal con respecto a eso de que decíamos antes de lo esencial en cada niño, ¿no? Recién Silvana contaba un poco lo que impulsó las historias. Yo les quería agregar que cuando nosotras pensamos en escribir estas historias, el primer objetivo era que estos personajes, que no son otros personajes de historias escuchadas en nuestros consultorios, o sea, son historias de niños reales que nos han contado situaciones reales y que hemos de alguna manera volcado en cuentos, en historias ficcionadas. Nuestra primera intención era que estos niños se sintieran identificados como protagonistas de un cuento. De lo que nos fuimos dando cuenta después, cuando empezamos a hacer circular estas historias o este proyecto con colegas, con compañeros de trabajo, que nos decían, no, pero estos cuentos tienen que ir a la escuela común, no tienen que ir solamente a la escuela especial, tienen que ir a la escuela común porque es una forma de presentarle al docente, al niño, a los padres, otras maneras de ser niños. Y ahí es donde nosotros encontramos la riqueza en esto y la posibilidad de que cualquier espacio educativo, tenga o no algún niño incluido en su aula, pueda trabajar con estas historias para empatizar con otro tipo de personajes, con niños que tienen otra manera de jugar, de pensar, de estar, de sentir, o de moverse, o de lo que tengan, porque de otra manera no los conoceríamos. Y a medida que conozcamos, cuanto más conocemos esas otras realidades, seguramente menos le vamos a temer y más abiertos vamos a estar a la inclusión. Porque la escuela también es un espacio de formación para los niños, para un mundo mejor, para un mundo. Estamos muy acostumbrados a hablar de la discriminación, de la agresión, de la rabia, de todo lo que acontece socialmente alrededor nuestro. No estamos, como decía antes Silvana, tan acostumbrados a hablar del hacer lugar, del amor, de la inclusión, y tiene que ser un objetivo. Es decir, si nosotros, cuando la escuela se propuso crear, o las propuestas políticas educativas se propusieron crear un espacio de aprendizaje ecológico para los niños, se lanzó con todo, y es el día de hoy que la mayoría de los chicos
No vas a tirar ese papelito en la calle, eso tirado a la basura, eso se separa. El niño aprende lo que nosotros le vamos a enseñar. Ellos no nos piden venir a este mundo, nosotros los traemos a este mundo, nosotros somos los adultos que le presentamos el mundo y le podemos presentar un mundo sesgado, acotado, chiquitito, o le podemos presentar un mundo con un abanico mucho más amplio y realmente inclusivo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi hijo era chiquito, que era toda la campaña de no fumar, bueno, nada, él se había embarcado era el abanderado de apagar cualquier cigarrillo que ingresara a la casa. O sea, el chico, cuando está convencido de que eso que le estamos proponiendo es bueno para él, para el mundo y para la familia, lo reproduce y lo utiliza. Y no hay otra forma de cambiar este destino aparentemente trágico de la humanidad tan destructiva, si no es ampliando ese horizonte. Nosotros realmente le apostamos a eso, ¿no? Bueno, después de todo este desarrollo, lo que sí ahora queremos centrarnos es en contarle algunas de las muchas experiencias que fuimos teniendo a lo largo de estos años con estas historias, donde se hicieron distintos tipos de talleres, se hicieron talleres en escuelas, donde se trabajaron con estas historias y se jugaron las situaciones de discapacidad. Por ejemplo, cuando se trabajó sobre el cuento del niño ciego, se hizo un juego donde todos los niños jugaban con los ojos vendados y distintas propuestas que invitaban a aprender a ponerse en el lugar del otro. Vamos ahora, pasemos a la siguiente, vamos a mostrarles un video. Este video fue un video que hicimos antes de la publicación, donde se hizo un encuentro entre una escuela de sordos especial y una escuela común, donde se leyeron las historias, se trabajó con lengua de señas y se generaron juegos diversos donde lo que se buscaba justamente era esto, entender lo diferente del otro a partir de ponernos en sus zapatos. Y esto lo van a ver en este breve video. Todos a jugar es una propuesta narrativa infantil compuesta de 12 historias de ficción de niños con diversas capacidades que juegan en una plaza. Lo interesante de este proyecto es que el obstáculo de uno termina transformándose en la posibilidad de un aprendizaje para el resto, y en donde el juego está planteado como un camino posible de encuentro y de inclusión social. Surgió a partir de una búsqueda personal, pero me encontré que prácticamente en el mercado no hay ofertas de estas características. Entonces me pregunté, ¿quién narra las historias de estos chicos? Y junto con la licenciada Susana Lopatín, asumimos este desafío. Para Mora es bastante habitual transitar las calles de Buenos Aires, encontrarse con que la silla se traba en una baldosa rota o que no tiene rampas, pero para Juan es toda una sorpresa. Cuando nota esto se empieza a enojar y se va a poner en campaña para pedirle a sus papás que solucionen estos problemas para que Mora pueda elegir cómo transitar y por dónde. Sin embargo, Mora, que anda en su silla de ruedas, que no puede andar con sus pies, pero sí con su imaginación, se le ocurre jugar a los piratas. Empiezan a buscar entre las chapitas, imaginando que son joyas, tesoros. Comenzar a construir conciencia desde la etapa escolar. Bienvenidos. Los miró bien. Parecía que estaba
como charlando. Se bajó de la bici, pero no escuchaba nada. Están como comunicándose, pero no les escucho lo que dicen. Movían las manos para un lado y para el otro, pero qué buenísimo. Ellos se reían, estaban charlando, estaban planeando atacar la Tierra. Ahora lo entiendo. Estos tienen un código secreto. ¿Qué seña tiene Lourdes? Ella era Lourdes. A. La B. C. Bueno, ¿le querés enseñar? Enseñale, mirá. Decile cómo. Así. La mamá, ¿ves? La sentó en una alfombra que parece la alfombra mágica. Y entonces la sube, después ella se tira y es la alfombra mágica de Aladino. Yo se la voy a pedir prestada. ¿Me puedo tirar de la alfombra como vos? ¡Jazmín! ¡Princesa! ¡Allá vamos! Y bajaron los dos muertos de risa. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me gustaron mucho los juegos y participar mucho tiempo con los chicos. Cuando nos enseñaron a decir nuestros nombres en señas. Me gusta jugar a la escuela, a estudiar los cuentos. Me gustó mucho poder haber jugado con nenes diferentes a nosotros. Ahora sé hacer mi nombre, que es así, 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 después era así y después así y así. Bueno, sueño con el día que dejemos de hablar de inclusión y que hablemos de convivencia en forma natural. La Escuela de la Puerta Abierta nos haya abierto su corazón, es fabuloso y esperamos que esto crezca. Para la comunidad sorda, ver que el oyente está aprendiendo su lenguaje, se está interesando por comunicarse, es fantástico. Y para los chicos sordos, saber que tienen todos los dispositivos para poder hacer ese intercambio es maravilloso. La X, la Y y la Z. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente, ya viene el video, ¿no? Bueno, y ahora, después de este video, queremos contarles algunas experiencias que tuvimos, tanto en nivel inicial, lo que sería primer ciclo, y lo que es segundo ciclo. Si bien digamos, la forma en que están presentadas las historias, la estética, parecerían ser libros para niños pequeños, y esto lo hicimos así justamente porque queríamos que las imágenes fueran muy elocuentes para que el niño pequeño ya empezara a comprender esta necesidad del niño con discapacidad. Por ejemplo, en una de las historias se ve perfectamente en la imagen como una calle que está rota, una vereda rota, es todo un problema para el niño que tiene que transitar con una silla de ruedas. Pero más allá de las imágenes, hay a lo largo de las historias distintas situaciones que son quizás más sutiles, pero que sí son interesantes y que solo las puede leer un niño mayor o incluso un adulto. Por ejemplo, uno de mis cuentos empieza diciendo que
después de mucho tiempo de dedicarse solo a su recuperación, los papás de Darío finalmente pudieron llevarlo a la plaza. Esa frase a un niño pequeño le puede pasar inadvertida y ir a otro punto del cuento. Sin embargo, esa frase a muchos padres los ha hecho llorar, a muchos padres de niños con discapacidad, porque justamente ponía el acento en cuán difícil a veces es poder llegar a ir a la plaza. Cuánto a veces se tuvo que haber transitado en sucesivas internaciones, operaciones, distintos procesos de recuperación para poder ver el sol y poder sentir el aire en la cara. Entonces, estas historias nosotras hemos visto que han servido para que sean un escenario simbólico para abrir el juego acerca de la propia diversidad del propio grupo, tanto en grupos de niños pequeños, donde ahí sí, bueno, obviamente se pone más el acento en la imagen, pero también de chicos más grandes. Y una experiencia muy linda que tengo para contarles es que dos docentes de una escuela, segundo ciclo, lo que era quinto y sexto grado en una escuela de provincia, armaron un proyecto para trabajar valores. Y para trabajar los valores, trabajaron sobre todos los cuentos. Y me convocaron a mí para hacerme un reportaje, cerrar el proyecto, para hacer un reportaje a la autora de esas historias. Pero lo que a mí me sorprendió muchísimo no eran las preguntas que los chicos me hicieron, sino que cuando yo llego al aula, estaba totalmente empapelada de un montón de actividades que habían hecho los chicos con cada uno de los cuentos, trabajando todos los valores en relación a la convivencia que habían podido aprender a partir de trabajar con estas historias. Algo que para nosotras realmente superó en mucho las expectativas de cuando nos pusimos a escribir. Bueno, después hay otras experiencias que ahora Susana va a seguir contando, que la verdad que nos llenaron de alegría. Sí, les queríamos compartir, por ejemplo, llevamos las historias a un proyecto, un encuentro inclusivo entre un jardín y una escuela especial. En ese momento, los chicos de la escuela especial eran bastante más grandes, de edad cronológica. No obstante eso, se pudo trabajar muy bien con los chicos más pequeños. En ese taller desarrollamos el cuento que escribió Silvana para Nazareno. Nazareno había sido un paciente de Silvana de muchos años con síndrome de Down. Y Silvana, inspirándose en él, escribió una historia. A lo largo de toda la experiencia, de toda la mañana, trabajamos con los chicos, hicimos dibujos, leímos los cuentos, jugamos a los cuentos, se intercalaron con algunos papás, con algunos, con los docentes. Fundamentalmente jugamos, leímos cuentos y jugamos. Y uno de los niños jóvenes de la escuela de Nazareno, todo el tiempo, todos los dibujos que hacía eran muy amorosos para con Silvana. Le hacía dibujos a Silvana y a él, con corazones, muy amorosos, muy, muy amorosos. Nos llamó un poco la atención que le hiciera tanto dibujo a Silvana y obviamente le preguntamos por qué tanto dibujo y qué era lo que lo había motivado a hacer esos dibujos, y él le dijo a Silvana lo siguiente: yo te pido por favor que cuando escribas otro cuento, yo también pueda ser el protagonista. Ahí para nosotras realmente fue como el broche de oro de lo que nosotras queríamos hacer en un inicio. Que los chicos que tenían alguna dificultad y que no suelen ser protagonistas de cuentos ni de historias, que no suelen ser tenidos en cuenta, hayan logrado ese espacio, ese lugar de protagonismo. Con respecto a esto, muchas colegas tienen los libritos en sus consultorios, los usan,
tienen como libertad para ir y venir de los cuentos. Y me contaba una psicóloga que me dice, mira, tu cuento lo tiene una paciente mía. Cada vez que viene, esa nena es una niña implantada y que habla muy bien, que ha desarrollado el lenguaje muy bien porque la implantaron tempranamente. Cuando Aclarar, Susi, aclarar un implante coclear. Implante coclear, claro, sí, yo porque estoy acostumbrada. Un implante coclear. Cuando se acercó a los cuentos, esta nena tiene 7 años, cuando se acercó a los cuentos y vio que ahí había un niño con doble aparato como tenía ella, cada vez que inicia la sesión quiere ir en busca de ese cuento y de esa historia. No la despliegan, no la hablan, no la leen, miran los dibujos, busca escenas y hasta que en un momento se anima a decirle que ella quería llevárselo a la casa por un tiempo porque estaba visiblemente contenta de haberse encontrado en un cuento. Bueno, estas son como digamos, los faros en el camino que nos van mostrando que tanto la respuesta de los chicos ante estos juegos, por ejemplo, que les comentaba antes Silvana, que les proponemos cuando hacemos un taller inclusivo a toda la comunidad educativa, los chicos los disfrutan, los agradecen y nunca es sin consecuencias, digamos, sin consecuencias buenas. Siempre genera un espacio de encuentro que para nosotras es fundamental, porque como siempre estamos en la vereda, digamos, del otro lado, tratando de empujar y de ayudar a que ese niño con discapacidad sea incluido primero en su familia, después en las instituciones escolares y sobre todo en la sociedad. Y realmente es una búsqueda porque creemos que es posible, que es necesario, que debe hacerse de esa manera. Cuando vemos estos pequeños, como estas pequeñas devoluciones, sentimos que, bueno, que el camino fue el correcto, digamos, ¿no? Que cuando emprendimos este proyecto, sin saber, como dice Silvana, que iba a pasar todo esto, nos fue creativamente asombrando y alegrándonos, que es un poco lo que les tratábamos de transmitir, más allá de ese proyecto inicial. Si nosotros nos animamos, seguramente van a aparecer cosas nuevas. Y eso nos va a seguir. Y además, a medida que van sucediendo, hay docentes que tienen otras ocurrencias o que los animan a los chicos a escribir otras historias o a buscar en el barrio, por ejemplo, en el taller que habíamos hecho con los chicos de la Escuela de Sordos y de la Escuela Común, cuando los chicos pudieron empezar a hablar y a contar, empezaban a decir que en mi barrio hay un señor que anda con una silla de ruedas y ahora me doy cuenta que no hay una rampa en la esquina, por ejemplo, a poder visualizar situaciones que de otra manera a lo mejor no lo estarían advirtiendo. Y nosotras creemos en el valor de eso, ¿no? Bueno, acá nosotras les regalamos la oportunidad de tomar 5 de las 12 historias. La colección Todos a Jugar está compuesta por 2 libros que tienen 5 y 7 cuentos en cada uno. Pero acá le estamos regalando la oportunidad de trabajar con 5 de ellos para que puedan usarlos, puedan experimentar con ellos y recrear diversas situaciones, porque, bueno, creemos que pueden ser útiles. Y Susi, me parece que estaría bueno que cuentes también esta última experiencia que tuviste con este niño, con esta escuela, con la adaptación. ¿Cómo era este nene con trastorno motor? Es un niño que tiene una distrofia muscular severa, progresiva, de 3 años, que ha pasado como pacientita que tenía Silvana toda su vida prácticamente de internación en internación. Ha tenido que recibir una corrección de la columna porque la distrofia muscular fue haciendo que su cuerpito se torciera y que oprimiera los órganos vitales. Entonces, a muy cortita edad,
tuvo que recibir mucho manoseo y mucha intervención en su cuerpo. No obstante eso, este muchachito es un muchacho muy alegre, muy feliz, con unos ojos enormes, que se traga el mundo y que siempre hace propuestas que supuestamente no iba a adquirir por esa distrofia muscular que tiene, la posibilidad del aparato fonador y la posibilidad de hablar, y está hablando, y habla un montón, y cuenta lo que quiere, y fue toda una apuesta trabajar con esta familia para que pudiera, como todo niño a los 3 años, ser incluido en una escuela. Ellos tienen otros hijos que han ido a una escuela, consultaron en esta escuela, por suerte la escuela tiene un proyecto inclusivo, y aceptaron incluirlo en una sala de 3, por supuesto, con una maestra de apoyo que tiene manejo en todo lo relativo a lo motor, ¿sí? Que es lo que fundamentalmente él necesita. Luego de unos meses de trabajo, la escuela le solicita al equipo de salud una entrevista. Bueno, nos contactamos, la pediatra, yo que soy la psicóloga, la kinesióloga, la terapista ocupacional, con el equipo docente, con el equipo directivo, con el equipo de apoyo. Y era muy interesante todo lo que ellos planteaban respecto de algunas preocupaciones que tenían, por ejemplo, con este nene. Por ejemplo, esto del intercambio, ¿no? De poder trabajar en conjunto. Una de las cosas que habitualmente hacen los chicos cuando van al jardín en los primeros años es sentarse en ronda, como indio, en el piso y estar todos al ras del piso. Bueno, él esto no puede hacerlo. Su distrofia muscular no se lo permite. ¿Qué hizo la kinesióloga? Fue proponerle a la escuela que cortara las patitas de una sillita lo más posible, digamos, para que él, no sentado en el piso, pero mucho más cerca del espacio que tenían los chicos, bien sentado y bien apoyadito, pudiera participar de esas actividades. O, por ejemplo, suele dormirse, porque la distrofia muscular lo que trae es mucho cansancio después de hacer bastante esfuerzo, porque él es muy intrépido y le gusta hacer todo lo que hace el resto de los chicos, no quiere quedarse atrás. Entonces, cuando se acuesta sobre la mesita y se duerme, la escuela llama a los papás para que lo lleven porque piensan que ya está agotado, que ya está cansado, que es hora de irse a su casa. Y lo que le explicó la pediatra es que no, que los músculos necesitan recuperar un poquito de energía y que seguramente después de esa mini siestita de 10-15 minutos sobre la mesita, él iba a poder despertarse siempre de buen humor, porque es lo que lo caracteriza, iba a poder seguir con la actividad. Esas dos pequeñas intervenciones, hablar, por ejemplo, de que a veces él se resiste, por ejemplo, nos contaba la maestra que él es muy sociable, pero cuando los chicos van corriendo porque lo aceptaron enseguida y enseguida lo quieren ir a abrazar y quieren estar con él se pone a llorar, ya menos que antes. ¿Pero por qué? Lo que le explica la kinesióloga es que él teme mucho perder la estabilidad. A él le cuesta mucho estar estable, sostenido. Entonces, cuando ve esa avalancha de chicos, lo que le pasa es que se asusta. Entonces, otra vez esa pequeña intervención del equipo de salud hizo que, esto igual intuitivamente, las docentes y creativamente se dieron cuenta y fueron ayudando a los chicos a que pudieran ir a saludar al nene de a uno por vez, ¿sí? Entonces, así pudieron resolver esta situación y de a poquito se fueron como amalgamando. O también pudimos trabajar que a veces él no quiere realizar alguna actividad. Bueno, ¿por qué no la quiere realizar? Porque no quiere, porque no puede, porque mira al resto de los niños, porque no puede hacerlo al ritmo del otro. Es un nene que, como cualquier niño, se frustra. Entonces, poder verlo como un niño normal, que le pasan cosas normales, pero que requiere de algunas adaptaciones,
fundamentales para que él pueda transitar esa etapa escolar, disfrutarla y aprender y estar con pares y promover en el resto de la comunidad de su pequeña aula y de los docentes toda la alegría de compartir la vida con él, ¿no? Eso lo vimos en un ratito, en una hora de encuentro entre los docentes, el equipo de orientación escolar, los profesionales de salud, habiendo escuchado antes a los papás y sobre todo haciéndole lugar a él. A esto nosotros apostamos cuando decimos que tenemos que establecer puentes, que cuando hacemos estos puentes y descubrimos que el saber del otro, de la kinesióloga, de la pediatra, de la psicóloga, de la psicopedagoga, viene a auxiliar o a corroborar que el camino que yo elegí intuitivamente y con todas las herramientas que tengo o con lo que investigué, viene a corroborar que el camino que estamos haciendo es el correcto, seguramente nos vamos a sentir muchísimo mejor. Esa reunión terminó todos con una sonrisa de oreja a oreja. Todos nos sentíamos muy bien por las cosas que habíamos advertido, por las cosas que habíamos aprendido, por las que habíamos pensado entre todos sobre cómo facilitar y cómo lograr que esa experiencia escolar, tanto para Joaquín, que es este niño, yo no lo quería nombrar, pero bueno, no importa, tanto para Joaquín como para el resto de sus compañeros, sea una experiencia buena, divertida, de aprendizaje, de crecimiento, y como decía Silvana, donde el obstáculo de uno devenga en la oportunidad de aprendizaje para todos, que creemos que está en el espíritu de estas historias, ¿no? Por supuesto que él y sus papás tienen estas historias, que nosotros les hicimos llegar al jardín estos cuentos, porque siempre cuando vamos a algún taller, le regalamos a la escuela las historias, los cuentos, para que todos puedan tener acceso, y nos gustaría, nos encantaría que si las leen, que si las miran, que si las trabajan, nosotros dejamos los mails, o bueno, o a través de Roxana, o a través del equipo que nos convoca muy generosamente a interactuar con ustedes, interactuar a distancia, pero interactuar al fin, nos puedan escribir y nos puedan contar y podamos seguir nutriéndonos, aprendiendo y también nosotras ir guiando nuestro camino de eterno aprendizaje. Para los que estén interesados en los libros, los pueden conseguir a través de la editorial, comunicarse con Editorial Bonum, y lo que tiene Bonum muy bueno es que tiene distribución en todo el país, ¿sí? O sea que ustedes, conectándose con la editorial Bonum, piden y ellos se lo hacen llegar. Bueno, tendrá obviamente un costo de envío, pero llega a todo el país. También queremos contarles que, bueno, a partir de todo este intercambio que fuimos teniendo con la comunidad educativa, surgió la inquietud de ustedes mismos como docentes de construir historias en torno a la conflictiva escolar. Entonces, si Dios quiere, el año próximo vamos a publicar un libro va pensado para la comunidad educativa, donde van a haber historias, además de nuestras reflexiones, además de actividades específicas para el aula. O sea, va a ser un libro que va a tener las historias, las reflexiones como profesionales de salud y las propuestas para llevar al aula. Y donde las historias van a reflejar situaciones de conflicto en el aula. O sea, las situaciones que a veces se generan de bullying, a veces las situaciones de agresión, y todo ese malestar que es propio, ¿no?, de la realidad cotidiana escolar, y que, bueno, estamos todos acá reunidos para tratar de gestionar de la mejor manera posible, y que creemos que, bueno, que estas historias pueden de alguna manera colaborar al respecto. Bueno, nada más, muchas gracias por habernos invitado, y bueno, ya esperamos sus comentarios a través de los mails.
Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer siempre convocarlas. Bueno, no, gracias por esta convocatoria. Ojalá sea como útil y bueno, que podamos tener en algún momento un ida y vuelta, como decía antes, para que nosotras también podamos seguir rumbeando, o cambiando o haciendo nuevos caminos, ¿no? Siempre en crecimiento. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, gracias, mil gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.